partidas, que son las partidas básicas que tiene una faena de hormigonado, ¿ya? Y las vamos a ver todas en detalle, o sea, vamos a tener una clase de diseño, una clase de transporte, una clase donde vamos a ver cómo se ejecuta la compactación, por lo tanto, todo esto lo vamos a ver con el equipamiento que tenemos que usar y con todos los detalles técnicos. Básicamente estas son las partidas de cualquier proceso hormigonado, ¿ok? La norma aplica para hormigones de densidad entre 2.000 kilos por metro cúbico y 2.800 kilos por metro cúbico en hormigón simple o armado. Cuando se trabaja con hormigones de menor densidad, que podrían ser aquellos donde se reemplaza el árido grueso por bolitas de plumavit, por ejemplo, esta norma ya deja de ser aplicable. Y ahí hay que buscar documentos alternativos para poder fabricar hormigones de menor densidad. Si estoy reemplazando, por ejemplo, el árido grueso por bolas de acero, entonces voy a exceder esta densidad que tengo aquí y eso ya se llaman hormigones pesados, por decirlo de alguna manera, y voy a tener que trabajar con documentos alternativos que hay normalmente norteamericanos, o europeos, donde hay documentos que te sirven para guiarte en la fabricación de ese tipo de hormigón, sobre todo en el diseño. Luego, lo otro que no se acota en esta norma es que no hay requisitos para los hormigones que requieren tecnologías especiales. En el tercer grupo, digamos, de materia del programa del curso, vamos a ver varios tipos de hormigones especiales y en esos casos no hay normativa para trabajar con eso. Hay algunos indicios de cosas que se pueden rescatar, pero en otros casos hay que acudir a documentos extranjeros o a lo que te indican las premezcladoras, que son las que venden hormigones de tecnología especial. Y lo otro que tampoco aborda son temas de prevención de riesgo, ¿ya? Dentro del alcance del campo de aplicación, esta norma hace una clasificación de los hormigones en función de 4 variables que son muy relevantes para el diseño de mezcla. Antiguamente, en Chile por lo menos, la norma del año 85 que funcionó hasta el 2015 y bueno, sigue funcionando para algunos casos todavía porque como les comentaba, aún no se incorpora al 100% como quisiéramos, solo se clasificaban los hormigones en términos de resistencia mecánica, vale decir, cuánta carga soporta una estructura y en función de eso diseño mi hormigón. Sin embargo, a través de los años, en todo el mundo, se han dado cuenta que los hormigones se degradan en función de distintas condiciones, ya sean ambientales, accidentes naturales, los mismos terremotos, ¿no es cierto?, la inclemencia del tiempo, millones de factores que yo veo en otro ramo que se llama patología del hormigón, y eso tiene que ver con la durabilidad, ¿vale? Entonces, antiguamente teníamos la clasificación solo por capacidad portante de la estructura, resistencia, cuánta carga soporta, y hoy día la norma incorpora 2 conceptos más que son los grados de exposición, vale decir, el ambiente en el que va a estar esa estructura, y la especificación por durabilidad. O sea, yo, aparte de que quiera que una estructura en términos de diseño, lo que hace un ingeniero civil, ¿no es cierto?, calcula la estructura con cierto nivel de armadura, cierto grado de un tipo de hormigón con una resistencia mecánica acorde al funcionamiento que va a tener, yo también quiero que esa estructura dure 50, 100 años o lo que sea que tenga proyectado, ¿ya? Y esa es la especificación por durabilidad. Entonces, si bien en otros países del mundo hace muchos años que estos grados de exposición estaban incorporados en las normas, aquí en Chile todavía no se hacía formalmente. Lo que hacíamos era que acudíamos a documentos extranjeros. En el caso del código del hormigón armado, que es el código ACI, que ustedes todavía no lo han visto, me imagino, pero lo van a ver cuando pasen las estructuras, ya sí aparecían porque ese código está basado en los códigos de Estados Unidos y esos códigos ya traían este tema de los grados de exposición.
La norma además viene con un montón de definiciones que no las voy a dar todas aquí porque va a ser parte de lo que ustedes tienen que hacer internamente a medida que vayan pasando las clases, de tomar esto y ir leyendo algunas cosas que aparecen aquí. Todas estas definiciones las van a ver en el transcurso del curso, se van a encontrar con ellas y la idea es que si bien no se las sepan de memoria, a grosso modo tengan una noción de qué es lo que se trata. Las adiciones y los aditivos son parte del diseño de las mezclas. Actualmente el 90% de los hormigones tienen aditivos o adiciones. Vamos a tener una clase de aditivos, es otro componente más que puede añadirse o no, ¿cierto? Y lo que hace es mejorar las propiedades del hormigón. No arregla hormigones malos. Lo que hace es mejorar alguna propiedad que yo quiera elevar en algún tipo de hormigón. Aquí aparece el agua libre, el agua de carguío, ¿no es cierto? El agua libre es la que queda dentro del hormigón después de todos los procesos de amasado. El agua de carguío es el agua de la receta. Cuando yo les hablo de recetas es porque cuando ustedes aprendan a dosificar van a tener una receta donde van a decir cemento, tantos kilos, agua, tantos litros, árido, tantos kilos, árido grueso, tantos kilos, arena, tantos kilos, aditivos, tantos cc o ml que yo quiera incorporar, porque son químicos que se añaden en unas proporciones muy pequeñitas, y entonces el agua de carguío vendría a ser el agua de la receta. ¿Okay? Aquí aparece aire atrapado, aire incorporado, el aire total. Bueno, como les digo, podríamos estar todo el día aquí dando estas definiciones, sería bueno que ustedes se las estudiaran, y como las voy a ir dando en el transcurso del curso, me parece que vamos a pasar. Si quieren que yo les diga alguna en particular, me lo comentan. Si no, sería bueno que ustedes solitos se las fueran leyendo y en algún minuto a lo mejor podemos hacer alguna actividad con respecto a esto. ¿Ok? Hay otras definiciones que aparecen en la norma que tienen que ver ya con el hormigón endurecido. ¿Vale? Esto todo tiene que ver con el hormigón en estado fresco o en su proceso de fabricación. Y luego estas definiciones tienen que ver con el hormigón que ya está puesto y ya endurecido, ha pasado a la fase fraguado final. Y otras definiciones que ya tienen que ver con el control de calidad de los hormigones, que también va a ser parte del curso. Ustedes van a aprender a evaluar el control de calidad, van a aprender a hacer evaluaciones estadísticas y a simular, si están en una obra, a decir si el hormigón que fue colocado, ya sea un hormigón en obra o un hormigón vendido por una premezcladora, si cumple con las condiciones que me especifica el proyecto. ¿Okay? Y eso se hace a través de las muestras que se toman como control de calidad cuando llega un camión o cuando estoy elaborando hormigón en un trompo, por ejemplo, y se descarga el hormigón y se saca una porción para poder hacer ensayos o pruebas, que son las que ustedes van a aprender en el laboratorio. Entonces aquí aparecen una serie de definiciones que tienen que ver con esa área, que tampoco me voy a detener mucho en esto, porque prefiero que las veamos cuando veamos esa materia, porque hoy día se les va a olvidar, pero básicamente para que sepan que todo esto que van a ver en clases posteriores está en la norma, ¿vale? Y lo pueden sacar de ahí para estudiar. ¿Profe? Dígame. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Qué difiere la tracción de la flexotracción? ¿O es lo mismo que nombró antes? Lo nombré, ¿dónde estaba? Aquí, resistencia flexotracción, Sí. ¿sí? Vale, lo Ujú. que pasa es que la tracción directa no existe en el hormigón, ¿vale? Yo no puedo traccionar una muestra de hormigón. Lo único que puedo traccionar, el único material que se puede traccionar directamente es la armadura, los fierros, ¿ya? La armadura de refuerzo. Eso en un ensayo tú puedes hacer una tracción directa del acero de refuerzo y medir esa propiedad. En el caso del hormigón, lo que yo tengo que hacer es, por eso se llama flexotracción, porque lo que hago es que flecto la probeta y con eso tracciono las fibras inferiores. Entonces, una tracción por flexión que se llama. ¿Vale?
En términos generales, uno, si quisieras decirlo en general, tú puedes hablar de la resistencia a tracción del hormigón, está correcto. Lo que pasa es que el ensayo no es directo, ¿ya? El ensayo es a través de flexión, pero es lo mismo, en términos generales o técnicos es lo mismo. Y lo que sabemos, no sé si el profesor se los habrá indicado, que los hormigones resisten 1/10 de la resistencia en tracción respecto de compresión. O sea, la compresión en el hormigón es la resistencia básica y es 10 veces más que la resistencia a flexotracción. Resiste muy poquito a tracción. Por eso es que aparece el hormigón armado, donde yo añado armadura de refuerzo para poder sostener los esfuerzos de tracción que no resiste el hormigón por sí solo. ¿Sí? Eso, profe. Vale. Gracias por preguntar. Aquí tenemos la compresión entonces. Yo sé que estas diapos deben haber aparecido en la introducción porque yo hice esas diapositivas y las voy a repetir 10.000 veces porque esta es la nomenclatura del hormigón y básicamente es lo que tienen que saber. Casi a mí me importa que al final del curso no sepan nada, pero que esto sí se lo sepan, porque el día que vayan a hacer una práctica, el día que tengan que recepcionar un camión de hormigón en una obra, esto es lo que tienen que saber. Así se compra un hormigón y estas son las variables tanto para diseñar una mezcla de hormigón como para comprarla, como para entenderla, cuáles son las condiciones, ¿ok? Entonces, por eso es que le pongo aquí, en mis diapositivas en general, yo suelo poner monitos aquí arriba para que pongan atención. O sea, esto es una información importante que tienen que considerar a lo largo de todo el curso. Hay otras que les pongo un monito de lectura donde es como para estudiar y así sucesivamente, ¿vale? Tengo distintos monos para distintas diapositivas. Entonces, el G30... Una pregunta, esa resistencia a presión que aparece, si necesito, como, por ejemplo, saber la resistencia a tracción, ¿lo hace como usted dijo, que sea 1/10 parte de la resistencia a compresión? Exactamente, te va a aparecer como te muestro aquí. Si te fijas, esta es resistencia a flexotracción, que tiene otra nomenclatura, HF, se llama hormigón a flexo, y si te fijas, el valor es súper chiquitito, es 1/10 del otro, 4,5 en este caso para el ejemplo. Si fuese como este, sería un HF 3,0, por ejemplo, ¿sí? En megapascales. Si lo quisiéramos en kilo fuerza partido por centímetro cuadrado, que era como antiguamente se definían los hormigones, aquí aparecía 300 y en el caso de la flexo te aparecía 30, un HF 30, ¿vale? Como estamos en megapascales, aquí nos comemos un 0 entonces y si esto fuera flexo sería un HF 3,0. Entonces, en compresión tenemos la nomenclatura inicial. Ojo que aquí esto es en términos de norma, pero las plantas premezcladoras le ponen más letras al lado de la G, ¿ya? GN, GR, GHR, y eso depende del diseño de cada planta. Por lo tanto, yo solo me circunscribo a lo que dice la norma. El G significa que es un hormigón que es controlado en cilindros de 15 por 30, que es una probeta con la que yo controlo la calidad del hormigón. Antiguamente aquí aparecía una H, ¿ya? Los hormigones se definían, y digo antiguamente, pero todavía aparecen, todavía se están fabricando H. Entonces aparecía H30. Y el H30 es lo mismo que esto, simplemente que cuando tú controlabas el hormigón, tenías que controlarlo con una probeta cúbica de 20 por 20. Y nosotros éramos casi el único país con Alemania y no sé quién más en todo el mundo que seguíamos ocupando cubos de 20 por 20. En todo el mundo se usan cilindros de 15 centímetros de altura de 30 centímetros de altura por 15 centímetros de diámetro, que cuando tengan sus laboratorios ahí los van a conocer, ¿vale? Entonces, básicamente significa eso. Esto es un hormigón de 30 megapascales de resistencia mecánica con presión,
cuyo control de calidad es medido en probetas cilíndricas de 15×30. ¿Vale? Esto tiene una fracción defectuosa del 10%, eso significa que el 10% de las muestras que yo controle en ese hormigón pueden estar por debajo de la resistencia especificada. Puede aparecerles, porque todavía en algunas especificaciones técnicas aparece el contrario, el antónimo de esto, que sería nivel de confianza. ¿Vale? En estructura se habla mucho del nivel de confianza. Y antiguamente la norma lo especificaba así. Entonces aquí, ¿qué es lo que te debería aparecer? Un 90% nivel de confianza. Eso quiere decir que el 90% del control de calidad que yo ejecute para este tipo de hormigón tiene que darme por sobre esta resistencia especificada. Aquí estamos hablando como de la fracción defectuosa o la porción de muestras que podrían darme por debajo del criterio especificado. Y entonces estas son las condiciones estructurales. ¿Ya? Y luego tengo dentro de la nomenclatura del hormigón condiciones de obra. Y las condiciones de obra están basadas en los sistemas de colocación. Entonces, por ejemplo, dentro de la nomenclatura aparece este número aquí, que es el tamaño máximo del árido. Si yo se los digo de una manera burda, no técnica, diríamos, ¿cuál es la piedra más grande que yo voy a tener dentro del hormigón? ¿No es cierto? ¿Cuál es el árido? Si lo digo técnicamente, es el árido más grueso, más grande que voy a tener dentro de todos los áridos que use. En introducción el profesor, porque yo me sé las diapositivas, les tiene que haber mencionado que podía tener varias mezclas, ¿no es cierto? Gravas con arenas, gravillas con arenas, gravas, gravillas y arenas, distintas mezclas de los materiales pétreos. Bueno, aquí entonces tenemos el ejemplo de que el árido más grande va a tener 20 milímetros de diámetro. Eso es pequeño, sería 3/4 pulgada, que se habla en la jerga de la granulometría de los materiales, y esto tiene que ver con el dimensionamiento de las estructuras de hormigón armado. Vale decir, ustedes tienen armadura de refuerzo, que tiene, a ver si hay una foto, aquí por ejemplo tiene armadura de refuerzo, ¿no es cierto? Y generalmente nosotros tenemos aquí barras horizontales que van en distintos sentidos, ¿no es cierto? Y se arma una celdilla. Bueno, cuán espaciada esté esta armadura de refuerzo va a definir cuál es el árido que puede entrar por este espaciamiento. Y ese es el árido más grande que yo voy a tener ahí. Entonces esto tiene que ver con las condiciones del tipo de estructura que yo voy a hormigonar. Y el último número es el 8, es el asentamiento de cono, que tiene que ver con la fluidez del hormigón. En introducción también les mostraron ahí el cono de Abrams, que me permite ver qué tan seco, plástico o fluida es la mezcla, ¿no es cierto? Y cuánto desciende es lo que me indica el nivel de fluidez. Si ustedes ven un número 20 aquí, cuanto más grande sea, más fluida es la mezcla. Cuanto más chiquitito es el valor, más seca es la mezcla. ¿Okay? Entonces, la norma aquí me especifica, esta tabla está textual de la norma, que aparecen los grados, los distintos grados de hormigón. Sí, dígame. Disculpe, es que hay un compañero que está esperando. Oh. Que usted lo acepte. Franco parece. Vale, aquí estamos. Ya. Bienvenido, Franco. Entonces, tenemos aquí los grados de hormigón y la resistencia en megapascales. O sea, si tomo cualquiera de estos, la norma considera desde un G5 hasta un G60. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un G80 o un G100? Que sería un hormigón de 1000 kilos fuerza partido por centímetro cuadrado. Ese es un hormigón de alta resistencia. Bueno, la norma no me dice qué hacer con ese tipo de hormigón. Por lo tanto, tengo que buscar documentos extranjeros o externos que me permitan tener luces de cómo voy a operar con esos hormigones que son de resistencias más altas. ¿Okay? Y si se fijan aquí, G60 es un hormigón de 60 megapascales. Todos estos valores de resistencia mecánica son especificados a 28 días. ¿Ya? O sea, si yo tomo muestras de hormigón fresco cuando llega el camión o cuando estoy haciendo un hormigón en un trompo, básicamente, si yo quiero saber
cuánta resistencia va a tener, si es el hormigón de proyecto, tengo que esperar 28 días para saber si ese hormigón realmente se hizo me lo vendieron con la resistencia que me lo vendieron, o yo lo fabriqué con la resistencia o la receta correcta, ¿ok? Por supuesto que uno puede controlar la calidad del hormigón a edades inferiores. Puedo tomar probetas a 3 días, a 7 días, y con eso proyectar. Porque, por ejemplo, ustedes me podrían decir, pero profe, si el hormigón está malo, ¿al mes recién voy a saber que está malo? No, tú podrías saberlo a los 3 o a los 7 días. Y eso, por supuesto, yo se los voy a explicar en las clases de control de calidad, ¿ya? Pero la especificación es a 28. Lo que sí puedo hacer es proyectarla. Y los hormigones en flexotracción tienen las mismas componentes, lo que cambia es la definición del primero. En compresión teníamos un G con una resistencia en megapascales, y aquí se trabaja con un HF, hormigón a flexotracción, no hay cómo equivocarse, ¿no es cierto? Y siempre el numerito va a ser 10 veces menos que el otro, o un décimo del otro. Aquí en el ejemplo no les puse 3,0, les puse 4,5, porque en general casi todas las resistencias a flexotracción o a tracción que se definen del hormigón, que normalmente es el utilizado en pavimentos, es sobre 4,5 o 5 megapascales. ¿Ok? Aquí cambié de fracción defectuosa para que vean que, por ejemplo, yo podría definir que el 20% de las muestras que yo controle de un hormigón a tracción puede estar por debajo de la resistencia especificada. También cambié el tamaño máximo del árido para que tuvieran noción de que puedo usar áridos más grandes, ¿no es cierto?, de un diámetro mayor, en función de las condiciones de la estructura que voy a hormigonar. Y también cambié el asentamiento de cono, más bajito, es un hormigón más seco. Recuerden que entre más pequeñito el número, más seco el hormigón, entre más grande el número, más fluido. Y esto tiene que ver con las condiciones de hormigonado, condiciones de la estructura, dimensiones, cómo está compuesta la armadura de refuerzo, qué sé yo, y esto con las condiciones del transporte que yo necesite utilizar en ese hormigón. Por supuesto que si yo voy a bombear un hormigón a 50 metros de altura, un hormigón seco no va a fluir por la bomba jamás. Por lo tanto, necesito que este número sea alrededor de 12 o 15, por ejemplo, si es que yo voy a bombear en altura. Hormigones tan secos como este son los que se descargan directamente de la canoa del camión mixer, por ejemplo. ¿Ya? O directamente el trompo, una fundación chiquitita, un sobrecimiento de una casa, algo así. Y la clasificación por la resistencia a tracción por flexión también es a 28 días. Fíjense que aquí tienen unos monitos que imagino que los habrán visto también porque yo puse fotos de esto en introducción, que es una viga que tiene entre 53 o 60 centímetros de largo y tiene una altura de 15 centímetros. Y está con una carga P medios, digamos, dividida en dos, con unos rodillitos, se flexiona y lo que se traccionan son las fibras inferiores y con eso obtengo la resistencia a tracción. Y ahí tienen los grados que tiene comprendida la norma. Si se fijan, parten 3, o sea, no se hacen hormigones de flexo menores a ese valor y hasta 6 megapascales. ¿Ok? Luego la norma, ahí tenemos todas las especificaciones por resistencia mecánica, ¿no es cierto? Que es lo que veíamos, me voy a devolver un momento a esta inicial, ¿no es cierto? La norma clasifica por resistencias mecánicas en función de la capacidad portante que yo quiera diseñar en esa estructura, y luego viene esto de acá, especificación por durabilidad y grados de exposición. Como les digo, esta norma ustedes la pueden leer. Lo que hice yo aquí fue hacer un resumen para que fuera un poco más fácil para ustedes internalizar lo que van a leer en el documento, que es un poco más latero. ¿Qué es lo que me dice la norma con respecto a la durabilidad? Me dice, bueno, tienes grados, tienes que ver cuán permeable es el hormigón, o sea, cuánta agua deja pasar, ¿no es cierto? Esto está absolutamente ligado con la cantidad de poros que quedan en el hormigón. Recuerden que
dentro de las partidas del hormigón, que también las tienen que haber visto en introducción, yo fabrico, transporto, coloco el hormigón dentro de la estructura y después lo que tengo que hacer es mecánicamente sacar el aire atrapado, ¿no es cierto? Aumentar la densidad de la mezcla, liberar todo el aire que quedó ahí, llenar el moldaje. Y para eso uso vibradores de inmersión que lo que hacen es aplicar una energía dentro de la mezcla de hormigón y liberar el aire atrapado. Pero siempre quedan poros. Lo ideal es que quede la menor cantidad de poros posible y eso se puede diseñar con los áridos, con la mezcla, con la cantidad de cemento, con aditivos, con un montón de datos que después les voy a enseñar. Entonces, la permeabilidad está asociada a la cantidad de poros que tengo dentro del hormigón. ¿Y por dónde entran los agentes agresivos al hormigón? Por los poros. ¿Vale? Es lo mismo que la piel. Si yo me infecto, se me infecta la piel, ¿por dónde van a entrar los bichos? Por los poros de la piel. ¿Ah? Exactamente lo mismo. Le pasa lo mismo al hormigón. Los grados de exposición están basados en, por ejemplo, si yo estoy frente al mar, si estoy con un hormigón que va a estar en una fábrica química, por ejemplo, y que va a estar pues, expuesto a ácidos, algún tipo de sulfatos, de sulfuro. Piensen que las obras de hormigón no solo se hacen en edificación, tenemos silos de almacenamiento de grano, tienen las plantas industriales, hay galpones industriales que se usan para diferentes fábricas de todo, para almacenamiento de aves, para los pollos, todo lo que habita dentro de una estructura de hormigón, sea cual sea la funcionalidad que ésta tenga, puede ser un agente agresivo que puede degradar a la estructura. Entonces, si bien la norma no los considera a todos, considera los más importantes. Nosotros tenemos una costa que atraviesa todo nuestro país, por lo tanto tenemos un borde costero importante, muchas obras portuarias, muchas obras de edificación también que están sometidas a esa exposición y por lo tanto lo que hace la norma es decir, bueno, usted tiene que proteger este elemento estructural, tiene que considerar en qué exposición está y tiene que pensar que para ese tipo de estructura no puede echar cualquier cantidad de cemento, tiene que tener una dosis mínima. ¿Vale? Y la norma te dice, bueno, para cualquier tipo de exposición, mínimo usted tiene que tener 240 kilos de cemento por metro cúbico de hormigón que va a fabricar en su receta. ¿Ok? Y luego aquí aparecen los agentes internos que pueden estar atacando al hormigón. Y si hay sulfatos en el ambiente, yo lo que tengo que hacer es calcular cuántos son los que van a atacar al hormigón, si tengo cloruros, que es lo que más afecta en el caso del agua de mar a todas las estructuras de nuestro borde costero, lo mismo. Si hay chicos que son de otras regiones, en algún minuto me pueden preguntar lo que necesiten respecto de otros agentes que puedan estar presentes dentro del ambiente en el que va a estar expuesta la estructura. Y aquí aparecen otras cosas que son ya más de detalle, que les voy a explicar más adelante, como algunos áridos que son reactivos. ¿Vale? En general los áridos tienen que ser inertes, pero hay algunos áridos que reaccionan con los componentes del cemento y causan expansiones al interior del hormigón. Y esto, cuando uno está en presencia de un árido maluco, digamos, de un árido malo, tiene que hacer pruebas de laboratorio para ver si efectivamente voy a tener problemas en mi hormigón. ¿Ok? Y la norma te da algunos parámetros en función de cuántos cloruros o cuántos sulfatos puedo tener en el hormigón. Aquí les doy un ejemplo. Esto se calcula. Yo lo que tengo que hacer, por ejemplo, es tomar una porción de árido para ver si está contaminada, la mando a un laboratorio y veo cuánta sal tiene contenida dentro, o el terreno en el que voy a fundar mi edificación, etcétera. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle más adelante. Creo que estamos en la hora, chicos. 9:25, sí, estamos justo. Bueno, vamos a tener que quedar hasta aquí.
Nos vemos este jueves nuevamente y terminamos esta clase. Para los que se incorporaron más tarde, contarles que al principio tuvimos media hora de un monitor que nos estuvo explicando cosas que tienen que ver con el modelo educativo de la universidad, y después partí yo, así que por eso es que tuvimos muy poquito tiempo, media hora solamente de clase, ¿vale? Sí, voy a subir el PPT para que ya lo tengan, lo subo hoy día, y la grabación también apenas la terminemos, ¿vale? Voy a detener la grabación.